Estamos camino a Farellones, en Santiago, la zona oriente de Santiago, y tenemos un entorno que obviamente es envidiable, una casa muy linda que vamos a ver si la podemos comentar. Denise es arquitecto, entiendo que ya hizo la casa y claramente ha sido un acierto desde mi mirada. Allá está Denise. ¿Qué tal, amigos de Bioarmonía? En este momento me encuentro con nada menos que Denise Tala. Te agradezco mucho, Denise, el espacio y la confianza que has tenido tú para poder abrirme la puerta de tu casa y tenerme aquí charlando contigo. Muchas gracias. Súper bienvenido, Federico. Bueno, Denise Tala es una persona bastante especial. Ella es fotógrafa, conocida principalmente por la fotografía, pero por lo que hemos estado charlando, en realidad es una mujer bastante multifacética. Y nada, creo que es interesante que nos cuente un poquito, Denise, cómo ha sido el camino que has estado haciendo para llegar a lo que eres hoy, que yo te veo metida con el tema del yoga, de la arteterapia, de la fotografía, eres arquitecto, de una casa preciosa. Entonces realmente son tantos temas que no sabría ni siquiera por dónde empezar. Cuéntame un poquito, Denise, tus inicios profesionales en la escuela de arquitectura, cómo fue que se fue gestando todo eso. Bueno, yo estudié arquitectura, la verdad es que sin tener muy claro por qué, me gustaba un poco esto de que fuera como un poco humanista, un poco científico, pero que también como todo, como soy yo, un poco artístico, multifacética, como que me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban mucho las artes, me gustaba también un poco el tema social. Entonces elegí una carrera que yo sentía que de alguna manera pudiera como abarcar todos esos aspectos que a mí me gustan. Perfecto, tú estudiaste en la Central, me contaste, sí, ¿no? Estudié en la Central en la época que los profesores eran los exonerados de la Chile, por lo tanto era como una mini Universidad de Chile. Bien. Y bueno, me dediqué después a la arquitectura muchos años, fui profesora universitaria, me gustó mucho la carrera. Me hizo mucho sentido también como con lo que yo era y me dediqué muchos años a la arquitectura y bueno, eso. Dentro del mundo de la arquitectura, ¿por qué te fuiste metiendo? ¿Cuál fue como tu ¿Mi área? Sí. Yo creo que soy más artística, o sea, siempre como que mis obras eran casa, vivienda, también hice mucho interiorismo, trabajé en escenografías de televisión, trabajé en producción de eventos, siempre lo mío fue lo creativo. Bien, perfecto. Lo creativo. Bien. Y las formas, mucho lo formal, pero también lo social, me gustaba lo social, pero en Chile en esa época nunca como que con Alejandro Aravena fue como la primera como ventana que se vio que en realidad en Chile se puede hacer vivienda social como diferente, con un aporte y un enfoque creativo y también lo que es la autoconstrucción. ¿Pero tú trabajaste con Aravena? No, pero a mí me gustaba lo social, pero como en Chile no estaba desarrollado ese tema, como que era fome, era como una lata, porque existían las típicas viviendas sociales que yo las miraba y en realidad decía yo no soy capaz de hacer esto, porque encontraba que eran proyectos que en realidad no aportaban tampoco a la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de una persona que no tuviera acceso a construir como su propia... Aclaro para la gente que no sabe, Alejandro Aravena es un arquitecto de la Católica, es premio Pritzker, que es como el Oscar de la arquitectura mundial, y es obviamente el máximo galardón que puede alcanzar un arquitecto y que lo tenga un chileno, sobre todo un chileno joven como es él. Bueno, es un orgullo en realidad para todo el gremio. Y él evidentemente puso un poco sobre la mesa el tema que la arquitectura social también podía ser digna de premio, incluso creo que subió a internet los planos, o sea, además tiene una connotación social bien interesante y eso por eso tiene bastante mérito el aporte de él. Sí, tremendo profesional. Y bueno, entonces tú saliste de arquitectura, de la escuela, ¿no es cierto? Te pusiste a trabajar en casa, ¿y en qué punto te empezaste a conectar con el mundo de la fotografía? Bueno, yo después
siempre hice fotografía, toda la vida hice fotografías, de hecho para la escuela hacía proyectos fotográficos, hice montones de talleres de fotografía, mis proyectos tenían mucha fotografía, yo hacía investigación a través de la fotografía y además siempre viajé mucho de estudiante, de arquitectura, me gustaba aprender, conocer los lugares indómitos en general, como moverme a lugares poco conocidos y siempre con mi cámara y sacaba diapositivas y después las ocupaba porque empecé a hacer clases en la universidad como ayudante, entonces compartía mi experiencia con los alumnos de viaje y de usar la ciudad o hacía distintos tipos de observaciones. Me gustaba también mucho el tema como budista, hindú, entonces hice un viaje también ¿A la India? Hice un viaje a Asia Mira qué interesante y eso. usaba toda, en el fondo mi documento como de viaje era la fotografía. ¿Y lo fuiste mezclando con video o solamente fotografía? Solamente fotografía. Siempre tenía como esa cosa como de que ganas de congelar este momento, que ganas de mostrar este momento, como que tenía esa cosa como de atrapar el momento y poder compartir. Y siempre como tratar de agarrar una emoción. Y como bueno, y como era arquitecto, siempre en relación al espacio y a la arquitectura. A la ciudad, al uso de la ciudad. Claro, pero tú te hiciste, bueno, acaba de hacer una presentación, una exposición de fotografía que fue bastante comentada en las redes. Y en esa exposición tú en realidad no abordas el tema de arquitectura, sino más bien un tema humano, que es bien interesante, que es bueno, el de la mujer, el desnudo femenino, que también lo mezclas un poco con el tema de las migraciones. ¿Tú nos podrías contar un poquito de eso? Mira, el tema del desnudo también surgió en la universidad. Bueno, esto es una cosa como media cotidiana, pero igual interesante contarlo. Yo tenía un pololo, que fue pololo toda la época en la universidad, que su papá era fotógrafo y el papá de él tenía un estudio de fotografía. Y en esa época, bueno, loca, qué sé yo, de la universidad, hice un par de desnudos a amigas mías porque me encantaba mucho el tema del desnudo del cuerpo, siempre me gustó, como yo era bailarina de chica y siempre hice deporte, actividad física, como que todas estas cosas que yo he ido ahora un poco uniendo, en esa época fueron como luces. O sea, yo bailaba, entonces, bueno, mis compañeras que eran bailarinas, jugábamos posando, qué sé yo, el desnudo, y siempre a través del arte, de la estética, como más desde la cosa formal que desde lo humano. Siempre con una intención más artística que humana. Y bueno, y así partió el desnudo y resulta que pasaron los años, yo me casé, tuve hijos, formé familia y entre medio seguía trabajando de arquitecto, pero en algún minuto como que hice crisis con mi profesión porque me absorbía mucho y me impedía poder hacer todas las otras cosas que me gustaba hacer, como hacer yoga, bailar, viajar, quería ser independiente. Dejé la arquitectura por un tiempo, hicimos un proyecto también en Hierba Loca de infraestructura turística y ahí tuve como una crisis porque hubo montones de problemas legislativos y la verdad es que llegó un momento que yo dije, ¿sabes qué? Esto me está quedando como poncho y necesito un año sabático. Necesito entender qué es lo que me está pasando porque me levantaba muy angustiada, era una pega enorme y no me daba tiempo para hacer todas las cosas que me gustaba hacer y me sentía totalmente absorbida y como no estaba feliz. No estaba fluyendo, básicamente. No estaba feliz. Y no te estaba dejando tiempo para la danza, poco para el yoga, o bueno, no sé si en esa época hacía yoga. Sí, siempre, toda la vida. Y bueno, y esa crisis finalmente, ¿cómo transformó a Denise esa crisis? No, básicamente como que dije, paro por un tiempo, pude hacerlo y me dediqué a como autoobservar, me tomé cursos, qué sé yo, como que empecé a hacer lo que me gustaba hacer, me levantaba en la mañana a mis clases de yoga, mis clases de danza y a través de todo ese ejercicio corporal como que me fui redescubriendo mi esencia real. ¿Tú eras mamá ya en esa época? Sí, sí, ya estaban más grandes, los enanos, sí, y todo. Y bueno, ahí como que apareció la cámara
y como que tomé la cámara como un juguete y empecé a jugar. Y me acuerdo que retomé el tema del desnudo también, y por una cosa como divertida empecé como a subir mis fotos a las redes sociales y me di cuenta que en realidad a la gente le gustaba, y yo dije, qué suerte que en realidad a la gente le guste algo que a mí me gusta mucho hacer. Sí, está bueno. Y llevé toda mi experiencia de trabajo corporal a un trabajo fotográfico. Todo lo que yo iba viviendo en el día a día a través del yoga o a través de la danza, toda la expresión de las emociones, todo lo que yo lograba captar en los bailarines, en mi propia expresión corporal, lo llevé a la fotografía como modelo. Entonces, si yo quería hablar, por ejemplo, del miedo, hablar una secuencia fotográfica del miedo, trabajaba eso con los bailarines, a través del desnudo. Si yo quería hablar, por ejemplo, de la liberación quería hablar, por ejemplo, no sé, contar una historia, hablaba a través del lenguaje corporal. Bien. En mis proyectos fotográficos. Y perdón, en estos proyectos tú te fotografías a ti misma y también fotografías a otros. Nunca me usé como modelo. Ya no eras tú tu propio modelo. No. Bien. Trabajé con bailarines y ahí me surgió una cosa súper interesante, que en realidad empecé a trabajar con el desnudo, con estos temas, y como todo bien experimental, y en algún minuto me empecé a sentir yo cuestionada, como que empecé a madurar que el cuerpo no era solo cuerpo y que había una persona detrás, por todo este descubrimiento de las emociones y del lenguaje corporal. Y fue súper interesante porque empecé a entrar en un contacto distinto con los modelos. Y ya no me interesaba hacer una foto que estuviera solamente bien compuesta desde un punto de vista artístico, sino que poder expresar quién estaba detrás, con sus verdaderas emociones, no con estos proyectos que yo imponía. Hablemos del miedo, hablemos de la felicidad, hablemos de la alegría, hablemos de, no sé, lo que está pasando hoy en día en tal cosa, sino que ¿qué te está pasando a ti? Háblame de ti, quiero saber de ti. Claro. Me empezó a surgir eso como espontáneamente. Y empecé a trabajar el tema, ahí se trabaja más lo que es retrato, como quién eres tú, meterme en tu mirada, meterme en tu lenguaje corporal, en tus manos, qué sé yo, en tu posición, en tu columna, y el cuerpo. Me di cuenta que el cuerpo es un templo. No, es un libro abierto de la persona. O sea, cuando tú ya entras a entender cómo funciona el ser humano, cómo se cuida, cuando se muestra, y entiendes el lenguaje corporal que hay detrás, claro, tú empiezas a leer a las personas sin tener que hablar. Y eso es lo que pasa con la danza. Claro. La danza es un lenguaje corporal que transmite mucho. Entonces, cuando tú bailas y trabajas con cuerpo y todo, ya empiezas a leer eso casi como por osmosis. De forma natural. Claro. Claro, eso te facilita el trabajo con la cámara, también te permitía hacer como dirección de imagen de cámara con más facilidad, me imagino. Y como también me daba cuenta que lo que yo veía, por ejemplo, lo que yo puedo ver en ti, a lo mejor ni tú mismo lo has visto en ti. Seguro, ni me digas, si no es algo muy bueno. Entonces, claro, sí. Entonces empecé a usar eso que yo sentía que era un don que se me había dado como arte terapia. Bien. Porque me daba cuenta que de repente en esto de hacer fotos, qué sé yo, y que me empecé a hacer un poco más conocida, la gente se quería retratar conmigo, y empecé a hacer el tema del retrato como profesionalmente. Yo me empecé a dedicar profesionalmente, me armé un estudio y empecé a hacer desnudo femenino a mujeres. Y a través de todo ese trabajo me di cuenta que cuando yo le entregaba la foto a las mujeres, les pasaba algo. Y porque yo era capaz un poco de captar lo que ellas estaban viviendo, no solamente desde esta cosa como de la belleza física o de que quiero que salir bien en la foto, sino que desde qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que estás transmitiendo, porque estás acá sacándote una foto desnudo, qué sé yo, y me daba cuenta que todo lo que pasaba en ese momento empezaba a ser súper interesante y que yo me sentía con la responsabilidad de meterme en ese mundo, como de que ya yo no puedo seguir en esto que si yo estoy viendo esto otro, que es mucho más potente. Claro. Y a veces ni siquiera ellas se dan cuenta de lo que estaba pasando, sí. Tú puedes hacer una lectura más profunda
incluso a partir de la corporalidad? Bueno, y ahí como yo tenía como la intuición de esta cuestión, como que llamé a las redes sociales a un proyecto experimental de arte terapia a través de la fotografía. Y ahí empezó, ahí le pusiste ya título, arte terapia fotográfico. Mira, ¿y qué tal fue la respuesta del público? Me llegaron cientos de personas interesadas en participar y la verdad que me quedó como poncho, porque además en ese minuto yo no tenía la experiencia para realmente abordar los casos que me llegaron. Me llegaron personas que tenían, no sé, crianzas en solitario, mujeres que habían sido mamás solteras, mujeres con trastornos de alimentación, mujeres que se sentían infelices en sus matrimonios, con mujeres que habían sido abusadas sexualmente, y la verdad es que yo tomaba los casos que me parecían que yo podía ayudar a través de la experiencia que yo había tenido como de autoconocimiento y de crecimiento como mujer. Bien. Pero los que no, la verdad es que los dejaba a un lado. Y me empecé a capacitar, con psicólogos, trabajar en equipo con otras mujeres para poder en el fondo ver efectivamente cómo esto que yo había de alguna manera descubierto podía transformarse en una realidad para ayudar a otras mujeres. ¿Y qué tal fue los resultados? ¿Pudiste con el tiempo medir un poco eso en la forma en que la gente, no sé, te lo agradecía, o los cambios que tú pudiste ver en las mujeres? Mira, pasaron cosas súper locas en realidad que yo nunca me esperé, que era, por ejemplo, venía una chica como con toda la intención de salir espectacular en las fotos, qué sé yo, como fotos más de visuales. Y en la medida en que se iban como sincerando conmigo y contándome un poco, y yo las iba como haciendo conectarse con ellas mismas, con su momento presente y todo, terminaban en el fondo a través de su lenguaje expresando su momento presente. Entonces lograban entender y conectarse con su verdadero dolor o alegría, o un momento presente, con su emoción del momento. Más que posar, lograban conectarse, olvidarse que existía la cámara. Entonces, para entender un poco cómo se da la dinámica de la fotografía, porque me imagino que para que eso suceda, obviamente tiene que haber primero un entorno donde ellas se sientan completamente acogidas y en confianza. Pero tú te vas haciendo como dirección de arte, le estás diciendo, mira, muéstralo, o sea, ¿cómo es esa mecánica para que ellas realmente puedan soltarse y mostrarse de verdad? Sí, trabajo, primero se hace un tema que es de autorretrato, pero que no es a través de la fotografía, sino que escrito. Y conversamos un poco, tengo un par de técnicas y de cosas que he estudiado de BMC, que son Body Mind Center, y bueno, y toda la experiencia que tengo yo del lenguaje corporal, también yo creo que eso uno es un poco referente para el otro. Entonces, al moverme yo y al hablarles yo y contarles yo un poco de cómo siento yo mis emociones, también logro que ellas puedan sentir la confianza de expresarse, porque además estaban llamadas a un proyecto de arte terapia, ¿no? Claro, ya sabían de qué se trataba. O por lo menos sabían que no era solamente quedarse con fotos lindas. Exacto, claro. Y bueno, y pasaron cosas muy interesantes, como por ejemplo que después de todo lo que, de la sesión de fotos, algunas por ejemplo se enfermaban. Hay una niña que le vino una hernia discal, me llamó y me contó que en el fondo ella había sentido que el momento presente que estaban viviendo las llevó como a encontrarse como con este dolor y darse cuenta que en el fondo estaban exhaustas y el cuerpo, como habla, tú bien lo debes saber, somatizó. Y me pasó con 2 o 3 personas más mucho eso. Había por ejemplo otra niña que hizo un cáncer de útero y ella tenía un problema con su femenino y logró, y hasta el día de hoy me llama para agradecerme cómo en el fondo la hice conectarse con su femenino y se logró sanar. No te puedo creer. ¿Y tú tuviste, para entender, solo una sesión de fotos con ellas o fue un proceso? Una sesión de fotos. Una sesión.
Y a partir de ella empezó como que activaste con ella, ¿no es cierto? Y ella dijo, bueno, algo me está pasando, como que de alguna manera... Lo que pasa es que yo lo veo. ¿Viste la alarma? Yo lo veo. O sea, yo las veo y al tiro... Al tiro, ¿cachai? Mira qué buena. Conversáis 5 minutos y más o menos lográis hacerte una película de por dónde tú puedes ayudar. Entonces... Bueno, pero por ejemplo en estos casos cuando me llegó la mujer abusada sexualmente, que la verdad es que yo en ese minuto no me sentía nada de preparada para poder ayudarla, yo no tengo ninguna experiencia ni cercana a algún abuso, porque por ejemplo criar en solitario uno más o menos como mamá puede darse cuenta de lo que puede significar, o trastornos de alimentación, todas hemos querido ser perfectamente bellas. Entonces también puedes entender por dónde la puedes ayudar, como para que sí efectivamente es importante para la autoimagen tener un cuerpo cuidado, pero dónde está el límite para no ser una persona obsesiva con el tema. Tú más o menos puedes saber, pero claro, en estos casos que me quedaban como poncho no tenía idea de cómo hacerlo, y ahí como que paré un tiempo, que me empezó a quedar como muy grande y además empecé a recibir mucha energía que yo no era capaz de manejar. Y paré un tiempo y ahí volví un poco a esta cosa un poco más del arte, con la fotografía, además como yo viajo mucho, hice muchos paisajes, minutos, y toda la cosa cultural, y empecé a hacer otros proyectos con bailarines, hice un proyecto de Chile Danza, que hacía que los bailarines intervinieran en algún espacio urbano en la ciudad, y ahí bueno, como que cosas un poquito más light. Y después retomé, como que me hacía ruido esta mujer me hacía ruido, esta mujer me hacía ruido, y en un minuto dije, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar esto. Si esto me está llegando a mí, yo tengo que ser capaz de aunque si ella lo quiere hacer y cree que esto le va a servir, aunque yo no sienta la capacidad de ayudarla, lo tengo que hacer. Y la llamé y le dije... Estuve conversando con hartas psicólogas y en el fondo nos dimos cuenta que el solo hecho de pararte frente a una cámara y desnudarte ya es terapéutico. Sí, no sé si yo diría eso, pero encontrarte con todos tus miedos, ¿cachai? Encontrarte con que pucha, que estoy gordo, que estoy flaca, todas esas cosas, que todos esos tabú, todos esos como apegos y todas esas trabas que tenemos con el cuerpo hablan de algo mucho más profundo. Entonces, el desnudarnos, el sacarnos la ropa, es como asumirte. Exacto. Es como verte sin ninguna máscara. Y en cámara, porque no lo mismo sacarse la ropa en el baño donde estás solito y ponerse una cámara. Ahora, el tener una persona que te genere confianza, que te dé un espacio, ¿cachai? Pero yo siempre nunca las presioné, o sea, si estas fotos tú no las quieres publicar, nunca se van a hacer públicas, si tú estas fotos, etcétera, etcétera. Y al final, todas felices con ayudarme, porque se daban cuenta que esto realmente podía servir a otras mujeres. Tuve un caso precioso con una mujer maravillosa que ella tuvo fibromialgia y ella estuvo paralizada, estuvo en silla de ruedas muchos años y ella logró una sanación a través de un cambio de alimentación. Y cuando ya estaba sana, siendo una persona muy pudorosa y muy conservadora, quiso hacerse desnudo conmigo porque sentía que estaba en el momento para hacerlo y ella quería la experiencia de desnudarse y también de contarle a su familia, que tampoco es algo que efectivamente para todos puede ser tan fácil como para uno que sí ha tenido una experiencia de cuerpo libre. O sea, yo soy bailarina toda ella le contó a su familia después de mucho tiempo de tener las fotos. Pero no las fotos no las mostró, ¿no? Las mostró, se las mostró a su mamá, se las mostró a una familia como súper tradicional. Sí, claro. Entonces hicimos un trabajo muy bonito de ella, de expresar lo que para ella había sido el estar en silla de ruedas y ahora poder reocupar como sus piernas, poder caminar de nuevo, sentirse guapa, sentirse libre, sentirse atractiva, sentirse mujer, después de haber estado en una silla de ruedas sin poder caminar. O sea, imagínate lo que es eso. Oh, claro. O sea, básicamente la viste florecer a ella. Es que ella ya venía en un proceso y yo solamente fui una comunicadora de esto para otras mujeres. Buena experiencia, me gustó esa. Súper bonita experiencia. Y después con la mujer abusada sexualmente, que había tenido un hijo de esta violación, ella
quiso hacer pública esta experiencia y sentía que yo era la persona que tenía que ayudarla a hablar. Entonces, muy bonito, las imágenes son muy fuertes porque tú empiezas a ver detrás de todas estas imágenes, en el fondo, todos los miedos que existen, pero en el fondo lo que buscamos todas las mujeres es poder expresarnos de forma libre y que no ser juzgada porque aparecemos en un desnudo de una manera sensual. Eso no significa que tú quieras provocar, sino que es tu expresión de libertad, es tu ser, tu esencia femenina, que quiere hacerse libre. Nosotros vivimos en una sociedad en que en general es muy tradicional y que la mujer que a lo mejor usa escote no es muy bien visto y en general se critica. Claro, no es como Centroamérica, que eso está mucho más expuesto. Mucho más expuesto. Bueno, ahora con las migraciones ya también se ha abierto un poco. Va a empezar a cambiar recién. Claro. Muchas mujeres, cuando sienten la necesidad, porque hay otras mujeres que no sienten la necesidad, pero yo te diría que en general yo creo que la gran mayoría la siente muchas sin darse cuenta, claro. No tienen conciencia, claro, de que la liberación también va por se manifiesta también en la intimidad con tu pareja, que también es algo que muchas mujeres sufren en silencio, no poder tener una sexualidad gozada, no poder de verdad sentirse, poder expresar todo lo que ellas quisieran expresar con su pareja o no pareja, claro, a lo mismo. Claro. Entonces la verdad es que ha sido un proyecto súper bonito y que bueno, después a partir de ese proyecto, todo lo que yo descubrí, todo lo que yo observé en ese proyecto. ¿Desde el punto de vista terapéutico? Desde el punto de vista terapéutico, como yo soy artista y es lo que más me gusta, lo llevé a un proyecto artístico y empecé a desarrollar, ponte tú, proyectos de desnudo femenino, pero ya temáticamente, ponte tú. Entonces armaba como una secuencia cinematográfica para hablar, por ejemplo, de apareció una chica que se había separado y se había redescubierto como en esta nueva etapa de soledad, bien, sin pareja, y como que quisimos llevar eso a un como más cinematográfico. Entonces armaba secuencias fotográficas y, por ejemplo, fuimos a tomarnos una casa en Santiago Poniente, que era una casa abandonada, y esta casa abandonada era esta mujer abandonada en su matrimonio. Y a través de la ocupación de la casa, mira, se me pone la carne de gallina cuando me acuerdo. Una metáfora bastante. Sí, empecé a usar metáforas, claro, poesía, claro. Pero ¿y esta secuencia de fotógrafos solamente con ella? ¿No era? ¿O mira, era otra? Te lo voy a mostrar literalmente, después tú lo pudiste, voy a mostrar. ¿Lo podemos ver eso? Sí, te lo puedo mostrar. A ver, me indican acá que podemos ver las fotos. Yo trataba de buscar la forma en que visualmente fuera un poco más gráfico el tema, y además como soy artista y uso elementos y soy bailarina, siempre en el teatro, en la danza se hace eso. Sí, claro. ¿Cachai? Es como coreográfico. Entonces ocupamos esta casa y ella parecía colgada como una... ¿Cómo se llama? ¿La libélula? No, cuando estáis dentro del capullo de la mariposa, una crisálida, la envolví en alusaplast y era una crisálida que colgaba en una ventana, además que estaba toda la metáfora de la casa abandonada y la transformación. Entonces ella se empezaba a liberar y empezaba a ocupar el espacio de la casa,
Hay una parte que es muy erótica, que tiene que ver, que representa un poco lo que es como el encuentro femenino de ella, de su ser femenino en plenitud. Y después hay una cosa un poco más, te diría que espiritual, que es como llevar toda esta experiencia, que es un poco lo que es el Kundalini, toda la experiencia como de la tierra, bien, los chakras, a la elevación del espíritu. Bien. Entonces ahí hay una imagen que termina en que ella está como en una ventana, como un poco la imagen es un poco borrosa, que habla un poco de como de desmaterialización del cuerpo. Bien. ¿Sí? Qué interesante. Súper esa sesión de fotos, ¿tuviste la oportunidad de publicarla o de exponerla? Hice una exposición con el Proyecto Mujer, que fue la primera exposición que yo hice. El Proyecto Mujer es todo esto, que es las mujeres, que trabajé con mujeres con cáncer, con todo eso, observación que yo hice, después la llevé a estos proyectos y entonces expuse eso, que eran las fotos de las mujeres, y además estos como 3 o 4 proyectos que eran secuencias fotográficas, uno que se llama Habitar la Grieta, que era en el fondo una mujer que hablaba como de habitamos la roca. Eran unas fotos en un lugar en Santiago donde habían grietas y rocas, y ella habitaba la grieta. Entonces lo que hablaba era como de habitar la dureza, como la mujer, todo lo femenino, que no solamente la mujer, sino que lo femenino, que puede estar tanto en el hombre como en la mujer, entraba a ser protagonista en el espacio. Entonces, y esas fotos de la grieta y de la crisálida formaron todas partes de la gran exposición, sí, que hiciste. O sea, tú has hecho una exposición, dos exposiciones. Sí. Ya, una fue ahora recién con las mujeres migrantes. En octubre de este año. Ahora 2017. Sí, un mes, 2 meses. Sí, me acuerdo. ¿Y la otra fue cuándo? El año pasado. ¿Y eso dónde está la grieta y todo eso que me cuentas, no es cierto? Perfecto. Ya. Era para entender un poquito. Y bueno, eso ha sido un poco mi experiencia. Lo último que hice con las mujeres migrantes fue que yo estaba en África en un viaje. Ahora hace poco. Hace un par de años me fui a África. Ya, lindo viaje. Y ahí estaba con todo el tema como de la apartheid, todo el tema como del racismo. ¿Estás que en ocurrió en Sudáfrica. Ah, bien. Y como que siempre, como yo tengo un lado social, como que siempre como que quiero hablar de estos temas. Y dije, bueno, ¿y cómo hablo de esto acá en África? De lo que estoy viendo, de que todavía existe racismo, de que todavía existe la apartheid, siendo que han pasado todavía años y años, todavía sigue existiendo discriminación entre blancos y negros en Chile, que somos una sociedad clasista. Existe discriminación de un lado por el otro y del otro por el otro. Sí, o sea, claro. Siempre existen estas cosas y como que en algún minuto dije, bueno, pero obvio, si en Chile ahora con el tema de las mujeres migrantes, ¿qué está pasando? Si yo lo estoy viendo acá, bueno, ¿qué está pasando en mi propio país? Y esto, yo quiero hablar de esto. Y en el fondo es desnudar la migración. Y sin saber nada del tema, me empecé como un poco a meter para tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y me empecé a encontrar con cosas súper potentes para comunicar, como por ejemplo, la forma en que cómo había sucedido la migración en Chile, la historia de la migración en Chile. Pues la historia de la migración viene desde los españoles, Sí. ¿La están tomando desde entonces? Lo que ¿O pasa desde el último periodo? es que cuando tuve que enfrentarme a la exposición, yo siempre como que me abro al tema y no Bien. tomo un solo tema, sino Bien. que voy un poco explorando qué es lo que está pasando. Ya. Y después, bueno, cuando me enfrenté con la exposición dije, bueno, ¿desde qué punto de vista voy a hablar de todo esto que yo he observado? Porque, claro, aparece el tema de la prostitución, aparece el tema del narcotráfico, aparece el tema del hacinamiento social, aparece el tema como de las rivalidades, de los abusos, de las rivalidades, el tema político. Claro. Hay tema social también, hay social. un miedo, hay una discriminación contra lo que es extranjero latinoamericano, por lo menos ignorancia. obviamente, todo esto amparado en la ignorancia,
pero bueno, va para allá. Y bueno, ¿qué lograste observar tú que fuera como lo más, tal vez lo más power tal vez en este trabajo? Lo que pasa es que, bueno, lo que yo observaba es montones de cosas que todavía no las he digerido bien. Bien. Yo creo que esto es un work in progress y la exposición que hice ahora fue planteada así. Y mi primera aproximación, como la forma en que yo quise enfrentar un poco el tema, fue desde lo que yo había estado haciendo siempre, que era el desnudo femenino, hablando de cómo también, a través de todo lo que estuve leyendo en un minuto, como que dije, bueno, no puedo meterme en algo que es tan grande, ¿qué parte del tema toco? Sí, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo abordo? Y leyendo un texto apareció una frase que me pareció súper interesante, que era que la real integración en una sociedad sucede cuando hay una empatización, hay una empatía desde, en el fondo cuando se mezclan las razas, cuando hay matrimonios, ¿cachai? Pero esto es porque yo empatizo contigo y nosotros nos enamoramos y formamos una familia. Entonces es efectivamente... Esa es la empatía de la que hablas tú, cuando hay básicamente una mezcla ya social. Sí, hay una mezcla social. Ahí es cuando efectivamente ya se ocurre el intercambio social, cuando ya hay segunda, tercera generación. De ese tema de la migración yo empecé a hacer charlas y me asocié en colaboración con la Organización Internacional de Migraciones para hacer proyectos en común y para seguir investigando y para seguir desarrollando proyectos en el fondo que puedan aportar al empoderamiento de estas mujeres migrantes. Ya, ¿ese era un poco el objetivo que tenías tú? ¿O no lo tenías tan claro? No, el objetivo mío era la interculturalidad. Yo encontraba que era súper interesante como fenómeno para Chile recibir personas que fueran de otras culturas. Lo es sin duda. Y me parecía que, por ejemplo, para mí la experiencia de viaje en mi vida, el contacto con otras culturas, me ha hecho crecer en amplitud mental, en conocimiento, en capacidad de empatizar y de abrirte a distintos pensamientos. Estar en China, en India, en Asia, en Dubái, en Estados Unidos, en Europa, y todo el contacto que yo he tenido cultural, a mí me ha hecho una mujer mucho más completa. Y siento que en general en Chile la gente es muy cerrada y tenemos un prototipo y una forma de vivir que yo creo que, sin juzgar, porque a mí no me gusta juzgar, pero creo que abrir la mente a mirar otras formas de vida nos enriquece. Es que hemos sido tradicionalmente una cultura muy homogénea, y aparte, claro, aislada físicamente, ese aislamiento físico entre el mar y la cordillera, que aparte tan lejos, te aísla mentalmente. Eso se notaba, porque en realidad Chile ha tenido un despertar al mundo para mi gusto súper tardío, o sea, hace 20 años era otra cosa, era un país tremendamente, ¿cuál es la palabra? Como provinciano. Esa era como la impresión que me da a mí, que yo no lo veía, lo vi cuando volví de esta experiencia en Estados Unidos y me di cuenta de eso. Para mí era todo normal. Y me di cuenta que era como un país súper... No lo digo mal, era así nomás, sin juzgarlo. Era la impresión que me da a mí. ¿Y con qué te quedaste, Denise, para ir cerrando un poquitín? ¿Con qué te quedaste esta exposición última que me pareció bastante interesante? Mira, creo que la experiencia de exponer, yo siempre he sido un poco como, ¿cómo se podría decir la palabra? Un poco como, no sé si temerosa o cuidadosa como de mi intimidad, o sea, me gusta cuidar mi intimidad, y le tenía mucho miedo a exponer, porque siempre encontraba que no estaba preparada, y por otro lado, encontraba que efectivamente... como que la exposición es entrar en un... no sé cómo explicarlo, pero como que el exponer también es exponerte tú. Bien, me imaginaba que iba a perder. El exponer también es exponerte tú. Entonces, como yo soy súper reservada, como que también tenía un poco de susto como hablar de mí a través de lo que yo hago.
Y yo creo que lo bueno es poder salirse de eso, poder salirse de lo que trascender de uno y en el fondo ver que lo que tú haces le puede servir a otro. Perfecto. Y yo me quedo con eso, como de poder haber aportado en lo que se pueda. Los fotógrafos siempre yo creo que tienen un poco eso, y tú hablas con los grandes fotógrafos, Pet Bonet, que es un fotógrafo español que es fotógrafo de guerra, que él va a la guerra y habla de la guerra para poder ayudar en el fondo a hablar de lo monstruoso que es la guerra, y tú lo escuchas en las entrevistas y tú dices, bueno, ¿y tú crees que has aportado? Y él dice, yo no creo que haya aportado nada, y es un poco frustrante porque en realidad tú te das cuenta que tus buenas intenciones finalmente quedan tal vez en el camino. Claro. ¿Y te pasó algo similar a ti con el tema de la migración? Yo creo que pasa un poco algo similar, pero por último es mejor eso que el quedarte de brazos cruzados y no hacerlo. O sea, primero y segundo, que es una contribución. Con tal que tú hayas aportado a una persona, que tú algo hayas. Y en ese sentido ha sido bonito porque trabajé con 4 mujeres migrantes, y yo siento que hay una principalmente con la que yo siento que ayudé un poco a empoderarse y a encontrar una beta que ella tenía como un poco oculta, que es poder trabajar como modelo de fotógrafo. Ah, mira. Una chica guapísima con su mamá acá, qué sé yo, y estaba estudiando, y también no había podido encontrar pega para poder pagarse su estudio, entonces su mamá se los pagaba, pero ella quería poder entonces empezó a modelar. Y eso también como que tú te das cuenta que aunque modifiques en una pequeña porción la vida de una persona, ya tiene sentido. Perfecto, sí, me parece súper lindo. Así que eso. Pues. Nada, pues linda tu experiencia. ¿Qué te puedo decir, Denise? Solamente agradecerte